Sí. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Esperemos que del otro lado de la pantalla estén pues todas las familias de la comunidad educativa de la región suroeste, pero además agradezco y saludo la presencia de todos ustedes y de otras regiones que quiero comentarles que hay interés de este ejercicio. De otras regiones nos pidieron la posibilidad de contactarte. Entonces, si tenemos compañeros de otras regiones, son bienvenidos. Esta es su casa. Y bueno, tenemos la segunda sesión de trabajo con los expertos en salud, enfocados al tema de COVID-19, y yo quiero comentar que la sesión pasada fue muy bien recibida. Hubo excelentes comentarios y fue razón por la cual nos volvimos a sentar con la Secretaría de Salud, a quien agradecemos todo el apoyo. Y lo que hicimos fue tomar todas las preguntas que se generaron tanto en la presentación anterior, como preguntas que llegaron a propio Facebook, como preguntas que se generaron en equipos de trabajo. Casi tenemos 500 preguntas que fueron procesadas por el doctor Manuel, el doctor Fernando, el doctor José Luis, cabeza de la jurisdicción, y que hoy la idea es que podamos atender directamente estas inquietudes que se plantearon, y que además el escenario, doctores, me parece que ahora ya cambia. Seguramente habrá nuevas preguntas, y la idea es que si esto sigue siendo de su interés, podamos seguir trabajando en este esquema, integrando las preguntas que no se alcancen a responder el día de hoy y tengamos una siguiente sesión. Así es de que yo agradezco muchísimo el apoyo de la Secretaría de Salud. Yo quiero comentar que hasta hace unos minutos teníamos prevista la presencia de la doctora Yolosóchil Bustamante, nuestra Secretaria de Educación, que ahí por complicaciones de agenda no alcanzó a estar, pero sí me comentaban que le interesa mucho dar seguimiento. Está también gratamente impactada por lo que se está haciendo en términos de prevención. Muchas gracias a todos. Esperemos que sea de mucha utilidad, que sea de mucho interés. Y yo quisiera comentar, prácticamente para cerrar mi intervención, que yo creo que hoy lo que estamos viviendo de una tendencia, en lo general, a la baja, en tema de contagios y afortunadamente de defunciones, nos manda un mensaje de que yo creo que estamos haciendo cosas interesantes en diferentes ámbitos, ¿eh? O sea, lo que hace el sector salud, lo que hace el sector educación, lo que hacen las presidencias municipales, lo que hacen diferentes actores sociales. Hoy hemos sumado esfuerzos desde varios flancos y hoy lo que pasa me parece que tiene que ver con ello. Sin embargo, yo quiero también comentar que ya una vez transitamos de rojo a naranja y nos fue muy mal, debo decirlo. Se dispararon los contagios, se dispararon las defunciones, y yo quisiera hacer una invitación, que el día de hoy, esta charla, sea una charla que si bien nos dé insumos y nos dé información para seguir tomando buenas decisiones en las familias, también sea una oportunidad para fortalecer y reforzar nuestro sentido social. Si hoy todos nos seguimos cuidando, podremos pensar que esto siga a la baja. Si hoy no nos cuidamos, si tomamos con exceso de confianza este cambio de semáforo, el día de mañana vamos a seguir sufriendo y vamos a seguir batallando. Entonces, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias, Secretaría de Salud, por la oportunidad, doctor Manuel, doctor Fernando, que estarán platicando con ustedes. Gracias a todo el equipo, Maritza, Mario, Germaín, a los coordinadores de la delegación regional y a toda la familia educativa de la región suroeste. Sé que del otro lado de la pantalla no solamente tenemos una persona, sino están familias viendo esta presentación. Lo hacemos con mucho gusto y ojalá que sumando todos esfuerzos podamos transitar, le llamo yo, esta tormenta de la mejor manera. Así es que muchas gracias por estar, y le cedo la voz al doctor Manuel, que es quien estará trabajando el día de hoy en esta presentación. Nos vamos a cambiar de lugar, así es de que 2 segundos y está el doctor Manuel ya con ustedes. Muchísimas gracias, bienvenidos y que tengan excelente día y que disfruten esta presentación. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Para mí un honor, un placer estar nuevamente participando en esta labor en conjunta de educación y salud. De verdad es que fue muy satisfactorio ver la respuesta que tuvimos la ocasión anterior, y en efecto, de una serie muy grande de preguntas, tuvimos que hacer una recopilación de ellas, una depuración, estructurar esta presentación
Fue un reto, de verdad fue algo muy interesante porque tuvimos la oportunidad de conocer las inquietudes que existían en el ámbito de nuestra población irapuatense y de toda la región, que estamos viviendo un panorama epidemiológico muy cambiante, pero que para poder navegar, como decía el licenciado Gabriel, en estas mareas tan complicadas, se tiene que tener preparación para hacerlo de la manera más adecuada. Eso es algo muy importante. Yo agradezco la oportunidad de Secretaría de Educación que nos permita compartir este espacio para llegar hasta todos los rincones de esta región y del Estado, y por qué no, ya tenemos por ahí también la grata sorpresa de que las redes sociales tienen ese impacto en otros estados y en otros lugares, y la verdad es que es muy satisfactorio que nuestra labor de promoción y prevención realmente está rindiendo frutos. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. De entrada, quiero adelantarles un poquito. Voy a hacer un breve resumen de lo que se trató en la sesión anterior. Sé también que tenemos auditorio nuevo en esta ocasión, que quizá no estén enterados del panorama epidemiológico, y quiero hacer un breve resumen de la enfermedad y después dar paso a la segunda parte, que es la respuesta, mejor dicho, la resolución de las preguntas que se plantearon, para cerrar propiamente con la estrategia social que venimos desarrollando en esta jurisdicción sanitaria con el apoyo de toda la ciudadanía. Entonces, vamos a comenzar. Primero que nada, a hacer un breve resumen en la línea del tiempo de qué ha pasado con el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 en nuestro país. Y en esta gráfica se puede visualizar claramente cómo fuimos pasando de una etapa a otra y las diferentes instrucciones que se fueron dando incluso desde el nivel nacional a nivel estatal y en lo local también, y las medidas que se fueron tomando con cada uno de los estados y en particular con el estado de Guanajuato. Actualmente estamos ya rebasando prácticamente los 250 días de pandemia, porque esto ya, este corte pues lo traíamos hasta el 20 de febrero, ya contando la última semana de febrero y la primera semana del mes de marzo, ya es lo que traemos propiamente. Estamos cumpliendo prácticamente un año ya de la convivencia con el virus en el país y también aquí en el estado de Guanajuato, y vamos, hay algunas cosas que hemos aprendido y hay otras cosas que a pesar de todo lo que hemos vivido no hemos terminado de aprender, y esa es la idea de la plática de hoy, para poder convivir mejor con esta endemia, porque ya es una endemia, ya está aquí con nosotros y ya tenemos que saber vivir con él. El SARS-CoV-2 es un virus que tiene como principal predilección atacar los pulmones, pero asimismo también es una enfermedad que se ha descrito como una enfermedad multiorgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que también ataca a otros órganos del cuerpo humano. Los principales órganos blancos, que son los más afectados, son los pulmones primariamente, el tejido de los bronquios y el tejido pulmonar, y en unas ocasiones, cuando se comporta muy severamente, puede tener también repercusión en efectos y fallas en la coagulación de la sangre, lo que puede originar que se hagan pequeños émbolos, pequeños coagulitos, y que esos vayan directamente a afectar algunos órganos, como puede ser cerebro, como puede ser corazón, como puede ser riñón, y es ahí cuando se convierte propiamente en lo que es la definición de enfermedad multisistémica o multiorgánica. En efecto, la gente no muere necesariamente por neumonía, pero sí la neumonía despierta otros mecanismos de complicación, y el principal descrito es un problema con la coagulación. Ahora bien, ¿cómo se transmite el virus? Bueno, pues son las gotitas de saliva que nosotros esparcimos cuando estamos platicando, cuando hablamos, cuando tosemos y estornudamos, y entonces justamente eso es lo que provoca que nosotros tengamos ese contagio cuando tenemos reuniones masivas o reuniones en espacios no adecuados. La transmisión de madre a hijo cuando está embarazada la persona no es tan directa y es muy baja la frecuencia. Hay pacientes que se encuentran sin síntomas o con síntomas muy leves, que son en los primeros días después de haber tenido el contacto con el infectado,
Y en los primeros 3 días es muy difícil distinguir qué persona ya es portadora propiamente del virus, porque todavía en su cuerpo no lo manifiesta y son los llamados presintomáticos o bien asintomáticos. ¿A qué se refiere esto? Yo les he dicho que no necesariamente son asintomáticos, en realidad sí se tienen síntomas, pero son tan leves, tan imperceptibles quizá, o que lo relacionamos con cosas tan simples que no estamos necesariamente convencidos de que esa persona sea portadora. Y entonces se convierte en un problema distinguir qué persona es la portadora y qué persona es la que puede contagiar. Para los diagnósticos se sigue considerando la prueba de la PCR, de la detección de PCR, como la prueba estándar de oro para hacer diagnóstico. Hay muchas pruebas en el mercado, pero el diagnóstico se realiza con prueba de PCR. ¿Cuál es esta prueba? Es aquella prueba que se toma justamente con un hisopo nasal y la faringe también, y que lo que hace es la búsqueda intencionada de la presencia de genes del virus en las vías respiratorias, y es así como después de procesarla se puede tener la certeza de que tú tienes el virus. Ahora, la presencia de anticuerpos en nuestro organismo no significa que podamos tener o no inmunidad. Es decir, todos estos conceptos los estoy revisando desde ahorita porque van a servir para poder contestar las preguntas que más adelante ustedes, que vamos a plantear aquí, pero que ustedes hicieron en la vez anterior. Por eso estoy ahorita retomando los conceptos generales. Las personas, no porque les haya dado la enfermedad quiere decir que necesariamente vayan a quedar con una inmunidad o con una protección o defensa. Hemos estudiado mucho esto a lo largo de este año, y no todos los anticuerpos que la gente forma después de haber padecido la enfermedad quiere decir que son anticuerpos neutralizantes. ¿Qué son estos? Aquellos que verdaderamente combaten a la enfermedad, y entonces por eso ya tenemos documentados casos de reinfecciones. Esos casos de reinfecciones son también muy inespecíficos. Hay algunos que en la segunda infección puede que sea más grave que la primera, o puede que pase imperceptible y se dan cuenta simplemente porque se hacen un control o porque se sienten mal, van a realizarse una prueba en la propia empresa, en el lugar donde trabajan, o porque tienen contacto con otra persona y salen positivos y se dan cuenta que es una reinfección. Pero no tiene palabra de honor. Quiero decirles que verdaderamente este cuadro de la enfermedad es muy sui generis, vamos a decir, es muy particular, ¿sí? La verdad es que estos anticuerpos se ha demostrado dentro de los pacientes que les hemos dado seguimiento que pueden durar entre 4 y hasta 8 meses, pero no hay una constante en esto, por eso es que debemos de seguir propiamente con nuestros cuidados. Ahora bien, quiero retomar esta gráfica porque la vez pasada fue la que nos ayudó mucho a comprender el estado presintomático, el estado de síntomas y lógicamente la evolución natural de la historia de la enfermedad. Y entonces nosotros podemos tener contacto con una persona que es positiva y nosotros adquirir el contagio pues, del virus, pero hay un periodo de incubación muy interesante. Entonces estamos hablando del periodo de contagio, va desde el día que tenemos contacto hasta que empieza básicamente la aparición de los primeros síntomas. Y ahí están los primeros 5 días tan importantes en los cuales les decía yo que la mayoría de los contagios, licenciados, se hacen en esta etapa o se realizan en esta etapa porque la gente ni siquiera se identifica como portador. Cuando ya la persona empieza a manifestar síntomas, es ahí donde entonces sí llamamos con el médico, acudimos a hacernos la prueba. ¿Y por qué? Porque es en el momento en que la propia carga viral, es decir, que el cuerpo tan cargado está del virus ya dentro de sí mismo, que empieza a manifestar. Y es ahí donde viene la importancia del resguardo en casa y la importancia de definir exactamente qué prueba debe hacerse. A mayor carga viral, es más probable que la prueba salga con la sensibilidad y salga positiva, pues, obviamente. Si ustedes ven, esta gráfica hasta el final es alrededor del día 13 o 14, que es cuando ya la carga viral va en descenso, cuando ya el cuadro clínico pues también desaparece y también por ende los síntomas de la misma. Reforzando nuevamente, esta curva es muy interesante que nosotros la entendamos porque estas son las fases de la infección que van en relación con la carga viral. Y asimismo, aquí es donde entran específicamente en qué momento debe hacerse tal o cual prueba.
para hacer la detección. Ya se los dije, la prueba de PCR sigue siendo el estándar de oro y es la que te puede detectar incluso desde un día o dos antes de los síntomas, porque tú ya traes la presencia del virus hasta que los síntomas desaparecen. No así las pruebas nuevas de antígeno, mal llamadas pruebas rápidas. Bueno, se les llama pruebas rápidas por el tiempo, pues, pero no son tan rápidas. Hay que esperar entre 25 a 45 minutos para el resultado. De todas maneras requiere de un proceso, pero hay que hacerlo bien. Esas pruebas se deben de realizar en los días que más síntomas tengan, es decir, cuando la carga viral está más alta para que realmente tengan una efectividad en el diagnóstico. Y después, ya después de esos 5 días puede que ya no tenga tanta efectividad, pero la PCR sigue saliendo. Había preguntas como, oiga, y después de que ya pasaron los 14 días, ¿me tengo que hacer otra prueba para confirmar? No es necesario, porque si te sigues haciendo otra PCR, pasan 14 días, 21 días, hasta 35 días, y si todavía traes rastros de ese virus o de ese DNA del virus, de la carga genética, aunque ya el virus no esté activo, la prueba va a seguir saliendo positiva y tú puedes falsamente confundirte que sigues estando positivo. Entonces, una cosa es prueba positiva y otra cosa es enfermedad activa. Eso hay que definirlo muy bien. La que sigue, por favor. Bueno, otra vez, retomando, los síntomas confirmados en los pacientes que ya tenemos diagnosticados, la mayoría de ellos se concentran en dolor de cabeza, en tos, en fiebre. Esos son los 3 principales que más, que en mayor número de ocasiones se han presentado. Sin embargo, lo dije de la vez pasada, puede que haya otros malestares generales también que se manifiesten en la persona, como puede ser el dolor articular, el dolor de garganta, escalofríos, escurrimiento nasal. Dos que nombramos muy patognomónicos, decíamos la vez pasada, es decir, que son muy altamente relacionados con la enfermedad propiamente, que es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Yo sé que en una gripa muy fuerte también de repente se nos va la sensación del olfato y también podemos perder un poquito el gusto, pero regresa. En el caso del coronavirus como tal, o en este caso del COVID, mejor dicho, sí la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, principalmente el del olfato, sí es más permanente. Incluso también pueden pasar semanas ya de recuperación y todavía existe problema para recuperar nuevamente el sentido del olfato. Pero no quiere decir que esto sea en todas las personas, obviamente casos ya más graves en donde se manifiestan el dolor del pecho, la dificultad respiratoria. Hay algunos cuadros también que se han presentado no tanto en aspecto de problema respiratorio, sino más bien de problema gastrointestinal, y que entonces la gente dice, pues caray, no se trata de un problema de COVID, porque pues tiene diarrea. ¿Y qué crees? Que como te lo dije hace rato, es una enfermedad multisistémica, puede que esa situación de la carga viral pueda tener un trastorno gastrointestinal y entonces darnos un cuadro diarreico. Eso también es muy importante entenderlo. El vómito y demás, la náusea y ese malestar general puede estar acompañando a ese cuadro diarreico o a ese cuadro respiratorio. Entonces, esa es justamente la dificultad para hacer diagnóstico y por eso es que hay que tener las pruebas a la mano. Hay que tener las pruebas a la mano y hacerlas en el tiempo adecuado, en el tiempo correcto. Muy bien. Esta gráfica es sumamente interesante porque, fíjense, hablando del comportamiento social, lo que nos mencionaba el licenciado Gabriel, esta gráfica nos relaciona o nos correlaciona el número de casos positivos con los eventos sociales. Fíjense bien. Este es el seguimiento de todo el año pasado, de todo el 2020. Y vean ustedes, y parte del 2021. Y vean ustedes cómo justamente cuando se reactivan las actividades económicas, que se vienen las festividades patrias, que se viene el Buen Fin, que se vienen las celebraciones del Día de la Virgen, las posadas y todas las festividades que como mexicanos somos bien buenos para celebrar, se desata propiamente la situación de los contagios. Vean ustedes cómo el incremento de casos va muy en relación a nuestro comportamiento social. Conclusión, ¿el problema es el virus? No, el problema es la gente, el problema es el comportamiento de nosotros para con la enfermedad. Y si nosotros le damos la oportunidad de diseminarse,
pues la enfermedad se va justamente a regar por todos lados. Y esto es algo que esta gráfica no nos deja, nos sostiene esta teoría y no nos deja mentir, porque aquí está perfectamente demostrado. Ahora, no se diga en las fiestas navideñas, las reuniones familiares, y todavía Día de Reyes, y todavía algunos con los tamalitos de la Candelaria, todavía tuvimos pretexto para reunirnos. Y justamente eso fue lo que empezó a suceder, y todas aquellas personas vulnerables, nos empezaron a dar las complicaciones, y fue lo que nos saturó y nos puso al borde del colapso a muchos de los hospitales, en mucho del sistema de salud nacional, porque esto no fue algo particular de nuestro estado, esto fue en todas partes. Vean ustedes cómo aquí nosotros hacemos el análisis. Ustedes ven esa línea verde, habla del comportamiento de la ocupación hospitalaria, es decir, vean ustedes cómo llegó un momento cómo a final del año pasado y a principios de este año, sobre todo en el mes de enero, tuvimos las peores cifras en cuanto a número de contagios, pero también en cuanto a defunciones, y por ende, dada la necesidad de las complicaciones, también tuvimos una saturación hospitalaria que está muy por arriba en ocasiones del 100%. Quiero comentarles que un hospital, cuando ya está por arriba del 80%, ya tiene dificultades para la atención. Porque recuerden que en los hospitales, digo, y ustedes no me van a dejar mentir, los aquí presentes y los que me están escuchando, que un hospital no nada más atiende COVID, atiende de todo. Atiende niños, atiende accidentes, atiende embarazadas, tenemos un sinnúmero de atenciones que brindar, y obviamente no todo es infección respiratoria. Por lo tanto, hospitales que empezaron a reconvertir áreas que no eran propiamente para atender ese tipo de pacientes, tuvieron que adaptarse, y entonces también en el consumo, valga la expresión, en el consumo excesivo de insumos, de materiales, de oxígeno, de medicamentos, de anticoagulantes, de medicamentos para la sedación, se empezó a acabar, porque también los proveedores, pues no eran épocas en las que estuvieran preparados para surtir esa demanda, para satisfacer esa demanda, y lógicamente, pues el personal de los hospitales sigue siendo el mismo, y los pacientes estaban exageradamente llegando por montones. Entonces, además de eso, algunas otras complicaciones, porque pues también esa enfermedad respiratoria condiciona la afectación del diabético, del hipertenso, del que es fumador, del diabético descompensado, en fin, complicando otros padecimientos que ya nuestra población traía de base. Y aquí podemos ver las defunciones en los municipios de la jurisdicción sanitaria, y ustedes vean cómo va esa gráfica, la venimos viendo ya en 3 diapositivas, y el comportamiento es exactamente el mismo. Por eso les decía yo que no solamente es en esta región, fue a nivel estado y fue a nivel nacional. Es un comportamiento que, como gracias a nuestras tradiciones y costumbres, digo que son muy bonitas, pero también esa indisciplina y esa desobediencia social que tuvimos fue la que nos condicionó a este comportamiento de diseminación de contagios, ¿no? Y lo peor del asunto, llegó un momento en que ya no visualizábamos tanto el número de positivos, sino el número de defunciones. Y eso es sumamente grave, realmente. La que sigue, por favor. Ahora bien, fíjense nada más, esta gráfica a lo mejor es muy pequeñita, no alcanzan ustedes a revisar tanto, pero fíjese, licenciado, está aquí muy interesante la comparativa. Y nos vamos a comparar aquí con lugares como Emiratos Árabes, como Zimbabue, como Siria, como Uruguay, como Noruega, como Australia. Vean el municipio de Irapuato. Esta es la tasa de mortalidad y número de defunciones comparadas con otras regiones del mundo. Vean nada más. O sea, Abasolo, simplemente Abasolo. Estamos ahí viendo, comparado con Noruega, Noruega tiene 10.3. Vean Abasolo. Prácticamente el doble, o más del doble. Y luego nos preguntan, oiga, ¿y por qué aquí se mueren más? Ahorita vamos a revisar por qué se mueren más, pero creo que esta gráfica dice muchísimo, ¿no? Vean Australia, Senegal, luego dicen que somos países en vías de desarrollo, economías emergentes, tercermundistas, nos han titulado de muchas maneras, pero yo no creo que estemos peor que Zimbabue, con todo respeto, guardando las proporciones, claro.
Ahí tenemos otro latinoamericano como es Uruguay, y pues Cuerámaro se lo lleva, pero dice, hazte un ladito que ahí te voy. Nada, esto es un comparativo de tasas, ¿eh? Esto es un comparativo de tasas. No estamos comparando todo el país contra esa región, pero para eso en epidemiología nosotros utilizamos esta herramienta de la tasa para comparar poblaciones y las igualamos, pues, digo, para poder evaluar un comportamiento de riesgo. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y bueno, otra vez, recordarles quiénes son los que se contagian y quiénes son los que se mueren. Se contagian los jóvenes, como podemos ver aquí en nuestra gráfica de la izquierda, o gente pues en edades en donde se les permite muchísimo. Aquí podemos ver las edades entre 20 y 39 años y también el otro bloque de 40 a 59, que son la mayoría de los contagios, pero no así son la mayoría de las defunciones. Vean ustedes cómo las defunciones están en las personas de 60 y más. Entonces, el que sí sale, el que sí se mueve, el que anda fuera, el que anda sin precauciones, lleva el virus a casa a los más vulnerables y termina siendo aquella persona mayor de 60 años o con otras enfermedades de base la que termina por entrar a la estadística de la letalidad, ¿verdad? La que sigue, por favor. Y de aquí se desprenden entonces las recomendaciones generales, que ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, pero que es necesario reforzarla, porque fíjense bien, tenemos que prepararnos para convivir con el virus durante un largo tiempo. Ya lo vimos, ya llevamos un año, insisto, y hay cosas que todavía no terminamos de obedecer. Lo seguimos estudiando, desde luego, por eso estamos en la oportunidad de recolectar la mayor cantidad de datos y esos datos que sean de la mejor calidad posible para poder enfocar nuestro estudio y nuestro seguimiento epidemiológico con mayor precisión. Definitivamente, creo que quedó muy claro que después de haber visto las gráficas que mostramos ahorita, nos damos al entendimiento de que la disciplina social en conjunto con las demás acciones que se hagan por parte de las dependencias que participen, es la que va a determinar el control de esta pandemia. Si bien es cierto, hicimos un buen trabajo de contención en estas semanas pasadas, quizá gracias a eso o parte de la contribución de ese trabajo que se ha hecho, es a lo mejor lo que ahorita nos tiene en un mejor panorama, sin caer en el exceso de confianza. En cualquier momento se puede dar otro rebrote. Nada más nos dieron el cambio de color, ahí vamos para afuera otra vez. Y ahí vamos para afuera con muy pocas precauciones, digo yo, porque el que te cambien de semáforo, el que te cambien de color, no te da libertad para que hagas tantas cosas sin cuidado. Hay un poquito más de apertura, pero tendremos que continuar con los cuidados necesarios. Ahora, más allá de la política y más allá del gobierno, mucho de la solución está en nosotros como ciudadanos. Hablar de la vacunación como tal, la verdad es que todavía hay un tranco muy largo por recorrer porque el insumo no llega con la cantidad suficiente, no está llegando propiamente en cantidades ni siquiera considerables como para pensar en una cobertura grande y la verdad es que la logística no ha sido tampoco la mejor, esa es la verdad. Hay muchas preguntas alrededor de la vacunación y que cuándo va a llegar y que cuándo nos toque y que por qué primero y por qué después y por qué a mí no. Y también, bueno, si no tienes el recurso, pues no puedes repartir, desde luego. Y eso nos va a llevar un rato todavía. Toda esta logística de la vacunación está dependiendo ahorita prácticamente del insumo que la federación surta y del plan y la estrategia que ellos traen. La verdad es que nosotros tenemos muy poca participación en esto, excepto de nuestro equipo de vacunación, pero en cuanto a logística, la verdad es que no les pudiera yo adelantar mucho porque tenemos muy poca información al respecto, esa es la verdad. Hacíamos las recomendaciones también de que todas las personas que estén en casa o que tengan en casa, mejor dicho, pacientes ya o personas con alguna enfermedad previa, es muy importante saber manejar nuestro termómetro, nuestro pulsoxímetro, porque la verdad es que eso es lo que requerimos. Hoy día también se tiene comprobado que el monitoreo de oxígeno es piedra angular de nosotros detectar en qué momento esa persona requiere una atención más compleja o más especializada. Ha habido muchos errores en el manejo de los pacientes porque dejamos escapar estos signos
síntomas ya descritos. Y una de las preguntas era, ¿y para qué sirve el pulsoxímetro? ¿Y cómo lo mide? ¿Y qué pasa si es menos de 80? En esta gráfica nos aclara que una oxigenación normal es arriba del 95%. Si está entre 91 y 94, ya tendríamos que estar poniendo más atención. Si está entre 86 y 90, aguas, porque esa ya es una hipoxia moderada. Hay personas que ya por ser fumadoras o por enfermedades pulmonares previas, puede que tengan una oxigenación baja, pero para ellos, entre comillas, eso sea normal. Pero ¿qué pasa cuando baja de 85 o de plano ya está en 80 o más? Ahí sí, inmediatamente requieren ayuda profesional. No están inventando, sino buscar ayuda profesional para tener una recomendación lo más adecuada posible. Pareciera chiste, pero mucha gente ni siquiera sabe medir la temperatura. Y la temperatura corporal, independientemente de que si es con pistolita, que si es con termómetro de mercurio, que si es con termómetro digital como el que viene aquí, es muy importante que la gente sepa cuáles son los parámetros de normalidad. Y aquí es muy sencillo, yo se los decía la vez pasada, partimos de 36.8, 6 décimas para arriba o 6 décimas para abajo. Eso es el rango de temperatura normal y es lo que tendríamos que estar atentos. Si hay una variación de esto, digo, no necesariamente va a ser diagnóstico de COVID, pero sí tendríamos que estar tanto en el descenso de la oxigenación como en las alteraciones de la temperatura, buscando consejo profesional. Esa es la invitación. La que sigue, por favor. Y vamos a entrar de lleno entonces a la segunda parte de esta plática, en donde vamos a hacer lo más posible por contestar todas esas preguntas que de ustedes nacieron para con nosotros y ojalá también surjan otras, porque la panorámica es dinámica y seguramente van a ir saliendo algunas más, pero vamos a ver las primeras. Hicimos una recopilación de estas y me di a la tarea de separar por diferentes grupos las preguntas, porque ahora sí que venían de todo tipo y en todos los sentidos, pero vamos a irlas viendo por bloque. Primero vamos a hablar de aquellas preguntas que se derivan de los conceptos básicos. Dice la primera, ¿y el COVID es mortal? ¿El COVID-19 es mortal? Claro que es mortal. Las gráficas de defunciones nos dicen justamente cuánto es la mortalidad y ahí hasta hicimos una comparativa con otros lugares del mundo y cómo se está comportando el virus, sí, pero también cómo se está comportando la gente con la presencia de este virus. ¿Por qué en México hay tantas defunciones? Creo que con la gráfica anterior quedó más que explicado nuestro comportamiento social. Al contraer COVID, ¿tienes inmunidad? Sí, se puede llegar a tener una inmunidad. Desafortunadamente, no hemos terminado de conocer el comportamiento inmunológico de nuestro organismo para con el virus. Y entonces inmunidad, como puede ser muy buena, puede quedarse a medias y también puede quedar muy corta. Yo decía hace rato que los estudios de seguimiento que hemos hecho van desde 4 meses hasta 8 meses, pero también hay casos de reinfección. ¿Cuánto tiempo duran los anticuerpos en una persona que ya tuvo COVID? Mucho va a depender de la respuesta inmunológica de la persona, no necesariamente del virus. Ahora, entendamos que hay personas que tienen ya una falla en sus propias defensas por otras enfermedades. Puede ser un diabético descompensado, puede ser una persona desnutrida, puede ser alguna persona que ya trae problemas inmunológicas incluso desde la infancia y que ahora se está descubriendo justamente con esta infección. Hay personas, yo les he dicho, hay personas que andan caminando por ahí que son VIH positivos, que están contagiadas con VIH, SIDA pues, para hablar en términos coloquiales, y que tampoco lo saben. Esas personas también pueden estar con un compromiso de su sistema inmunológico. Las personas que están recibiendo tratamientos para cáncer, aquellas personas que están recibiendo medicamentos que puedan deprimir o bajar su sistema inmunológico, no sabemos qué comportamiento realmente hay en esas personas. ¿Puede alguien contagiarse por segunda vez? Ya lo comentamos, en efecto sí, y lo tenemos documentado. ¿Se han infectado embarazadas? También se han infectado embarazadas. El embarazo per se, el embarazo por sí mismo, ya es un padecimiento que puede bajar las defensas de la mujer. Y dice aquí, ¿cómo se maneja el proceso para que el bebé se salve? Los bebés han salido bien, mientras el organismo de la mujer, así como madres que son bien aguantadoras. Aquí en el materno infantil tenemos registro ya de varios casos de mujeres que llegan con COVID, que se han atendido aquí en el hospital materno y que, bueno, han llevado a feliz término su parto
Y el bebé, no necesariamente el bebé tiene que nacer contagiado, ¿eh? Se toman todas las medidas necesarias y el bebé inmediatamente se aísla. Incluso la mamá puede transcurrir el periodo de COVID y después llegar al parto, y no necesariamente el niño tiene que nacer infectado, ¿eh? Porque no se transmite por la sangre, se transmite una vez que el niño nace. Recuerden que cuando el niño está dentro de la mamá, en la pancita todavía, pues el bebé no está respirando, respira hasta que sale ya de la mamá en el parto, ¿no? Dice, ¿por qué a los bebés no les pega el COVID? No, discúlpenme, a todos nos puede dar COVID, a todos sin excepción, a todos. Que los bebés y que los niños, los infantes, preescolares o escolares no manifiesten tanto el cuadro clínico es muy diferente a que no les dé. Por eso les decía yo de los estados presintomáticos o asintomáticos, que luego en ocasiones pues no necesariamente nos damos cuenta que lo padecen, pero ahí está el problema, que muchos de esos niños pueden sí ser portadores del virus y no necesariamente desarrollar un cuadro tan agresivo. ¿Cuántas variantes del cuadro de COVID hay? Híjole, nosotros ahorita documentábamos o platicábamos de dos, ¿no? La presentación respiratoria y la presentación, de problemas gastrointestinales, que son los más identificados. De verdad, probablemente haya algún otro y que realmente nos damos cuenta, pero nos damos cuenta por las complicaciones. Dice la siguiente pregunta, una vez que estás dado de alta después de 15 días, ¿puedes atender a tu familiar con COVID con los respectivos cuidados? Sí, en efecto. Y esta pregunta me llegó mucho porque me queda claro que luego hay personas, por otra pregunta que viene más abajo, que dice, si tuve en contacto con una persona que tenía COVID, ¿después de cuántos días puedo saber si estoy o no contagiado o contagiada? Si estás conviviendo con la persona positiva, pero tú llevas las medidas adecuadas en su cuidado y en su manejo y te proteges correctamente, muy probablemente no necesariamente tengas que salir infectado tú también. ¿De acuerdo? Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. No necesariamente porque haya un paciente positivo en casa, quiere decir que toda la familia tenga que salir positiva. Por eso la importancia del uso correcto del cubrebocas, de la higiene personal y de la higiene del entorno para desfavorecer la cadena de contagio. Y la ventilación de los espacios es también muy importante. A mí me queda claro que hay casas habitación, que no cumplen con estas características por el diseño de la habitación, por la cantidad de gente, por el reducido espacio, y quizá eso sea uno de los principales problemas, y a eso aunado a que no tenemos las medidas adecuadas, pues seguramente por eso se dan los contagios. Pero sí, en efecto, una vez que pase tu cuadro clínico y tienes la necesidad de atender a alguien más de tu familia en este sentido, claro, una vez tú ya saliendo de este proceso, estás en posibilidad de seguir atendiendo al que sigue. Ojalá que esto no fuera la mayor de los ejemplos, pero sí ha pasado en muchos domicilios, en muchos hogares. ¿Se puede contagiar por contacto con los ojos? Sí, hay un mecanismo de contagio por las mucosas, en menor porcentaje, en mucho menor porcentaje, pero sí, y por eso es recomendable el uso sobre todo aquellos que nos dedicamos a estar tratando pacientes, pues el uso y la recomendación de careta o de gogles o de una barrera pues que impida. Y luego también otra costumbre o mala costumbre que tenemos es que nos tallamos, nos llevamos la mano a la cara, ya sea a los ojos, nos picamos la nariz, la hacemos de palillo de dientes y nosotros mismos nos inoculamos el virus, ese es el término, ¿sí? Entonces, por eso la protección facial es muy importante en esta parte. ¿Cómo me doy cuenta si ya estuve infectada por COVID? Pues, lógicamente, a través de una prueba. ¿En qué momento hacerte esa prueba y qué prueba es la que hay que hacer? Ya lo platicamos hace unos instantes. Tenemos la prueba de PCR, tenemos pruebas de antígenos. Las pruebas de anticuerpos no son para diagnóstico. Esos serían para otro tipo de personas que tuvieron con contacto de positivos y que
pasaron aparentemente desapercibidos y lo que nos interesa saber es si por el contacto que tuvieron, a lo mejor saber si ya tiene anticuerpos por ahí circulando. Igual no manifestaron el cuadro clínico, pero tienen anticuerpos por ahí ya en su cuerpo. Estas preguntas son muy interesantes, ¿no? Dice, si saco a pasear a mi perro y se corre el riesgo de que sus patas o su pelo traiga el virus y cuando lo agarra me pueda contagiar, la transmisión por superficies es mucho menor el porcentaje de riesgo que la aspiración de aerosoles. La vez pasada ya explicamos que el mayor mecanismo de contagio es la expulsión de aerosoles al ambiente y es ahí donde nosotros por vía respiratoria lo inhalamos. Si bien es cierto, todas las superficies que tengan el virus por ahí presente no lo podemos llevar hacia nosotros, a nuestra persona, pues mucho va a ser del hábito que tengamos. Miren, yo conozco, con todo respeto para los que tienen mascotas, yo conozco gente que besa más a su perrito y a su gatito y a su mascotita que a la pareja o al hijo. Y desafortunadamente a lo mejor puede que le duela a alguien lo que voy a decir, pero es una realidad. Expresamos nuestras muestras de cariño exageradamente, a veces con cosas que no debería de ser y con una falta de higiene que no solamente te puede acarrear COVID, te puede acarrear otras cosas. Se habla de cuarentena y catorcena. Esta pregunta se me hizo también muy interesante aclararla, porque miren, el término cuarentena viene desde la época de la peste, de la viruela negra, de otras pandemias que ha tenido el mundo también, y en la mayoría de ellas, para no particularizar con ninguna, el punto de vigilancia, de aislamiento, de separación del grupo, con la lepra y con otras muchas enfermedades, era de 40 días. Entonces, históricamente se acuñó el término cuarentena. Hoy día, cuarentena, el término como tal lo utilizamos para hablar de un aislamiento, para hablar de una separación, de un resguardo, de un resguardo y separación de la persona contagiada, infectada, para evitar el contagio con los demás. Para eso se utiliza el término cuarentena. Históricamente viene de los 40 días que se resguardaba la persona, ¿sí? Porque era como ya un patrón para todo ello. Y por eso nosotros lo particularizamos con el COVID y decimos catorcena por los 14 días que se tiene que resguardar. Y en sí cuarentena no nos referimos a 40 días, nos referimos nada más a la separación o al aislamiento, ¿de acuerdo? Pero para fines prácticos es lo mismo, ¿sí? Si se compra comida en algún sitio y posibilidad de que el alimento esté contaminado, el método de transporte por alimentos, por mascotas, por superficies, ya lo comentábamos hace un momento, la verdad es que es muy bajo, realmente es muy bajo. Miren, se transmiten más otras enfermedades por los alimentos mal preparados que el COVID propiamente dicho, ¿sí? Y aquí estamos hablando de conceptos fundamentales, por eso yo hablaba esta parte de conceptos básicos como las medidas de higiene generales, no específicas, sino generales. ¿Cuánto tiempo más puede vivir el virus en la ropa? Es justamente el mismo tema, ¿no? En superficies, en ropa, en alimentos, en mascotas, el mecanismo no es tan efectivo, no así el caso de los aerosoles, repito nuevamente. Y con el dinero y las monedas y los billetes, igual. Las siguientes también me llamó mucho la atención. La deficiencia de vitaminas y otros elementos esenciales pueden ser un factor coadyuvante para mayor cantidad de funciones en mayores de 50 años o inclusive más. Yo creo que no es la deficiencia de tal o cual vitamina, sino la fortaleza que tu sistema inmunológico tenga. Yo conozco gente mayores de 50 años, yo soy menor de 50 edad, pero yo conozco gentes mayores de 50 años que tienen incluso condición físico-atlética e inmunológica, quizás hasta más poderosa que la que tengo yo. Porque una cosa sí está bien comprobada es que la vida actual, y a los que nos decimos todavía jóvenes, ahí todavía presumo, ¿verdad? Los que nos decimos o nos sentimos que las podemos, la verdad es que no es la mejor. Empezamos a deteriorar nuestro sistema inmunológico desde muy temprana edad con el consumo de alimentos, no les gusta que digamos chatarra, pero de bajo contenido nutricional, el cigarrito, la cervecita, y ya nos empezamos a mermar nosotros desde muy temprano en la vida, y entonces quién sabe cómo llegamos a los 50. Pero no es específicamente la deficiencia de una o dos vitaminas la que nos conlleva al deterioro inmunológico, sino es en conjunto a todos esos elementos a los cuales estamos expuestos.
Y las medidas necesarias que se deben de tomar en caso de una mutación, bueno, las mutaciones ya están, como cualquier virus. El virus es más fregón que nosotros porque por más que nosotros hagamos con tal de sobrevivir, él va a cambiar. Y va a haber variaciones genéticas de ese virus y hoy se puede presentar una variante y mañana otra y pasado mañana otra. Las medidas son las mismas, la higiene general y las medidas de protección personal. Entonces, no nos debe de importar esa parte, al menos ahorita no nos debe quitar el sueño si hay variante o no, sino que nosotros realmente llevemos a cabo las cosas bien en cuanto a medidas de higiene. Sobre el tipo de sangre que es menos o más propenso de dar positivo para COVID, miren, eso todavía es una parte que se está estudiando. Es una parte que se está estudiando porque la verdad es que yo puedo decir de tipos de sangre alrededor del mundo. En el continente europeo el tipo de sangre más dominante es el A, en Latinoamérica es el O y en algunas otras partes del mundo. Y la verdad es que el virus, pues ahorita por lo pronto, ha agarrado parejo. Esa es la verdad. No me puedo yo confiar de que, ay, como yo soy AB negativo, a mí no me va a dar. La verdad es que los riesgos son los mismos. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Preguntas que podemos contestar con las cuestiones de prevención. Primero, ¿es recomendable usar o no careta? Ya dijimos, cualquier método de barrera que proteja las mucosas nos va a aumentar la protección. Pero nunca sustituir una careta o nunca meter una careta como sustituto de un cubrebocas. Siempre primero nariz y boca y después todo lo que le quiera sumar es protección adicional. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la forma correcta de utilizar un cubrebocas? Híjole, esto es toda una sesión, ¿eh? Hablar del cubrebocas es toda una sesión, pero no se preocupen, para eso les hemos dejado aquí una liga, de un vínculo, para que ustedes puedan consultar por qué tal cubrebocas, cuándo uno, cuándo el otro, cuándo se debe desechar, cómo se debe, incluso hasta cómo se debe de lavar y cómo usarlo, ponerlo y quitarlo correctamente. ¿Qué cubrebocas es el mejor? Lo voy a contestar así, el que esté bien usado. Porque yo puedo comprar el más caro y el más bueno y el KN95 y hasta el KN100, pero si lo traigo de barbilla y si lo traigo de corbata, no sirve. Yo creo que la respuesta a esta pregunta es el que tengas, pero usarlo correctamente. Y hoy día han salido también estudios que el doble cubrebocas nos ayuda más. Digo, esto era sentido común. O sea, mayor barrera, mayor protección. Y si tienes un cubrebocas de tela y le adicionas uno quirúrgico, pues lógicamente aumenta el filtrado, ¿no? Y al aumentar la filtración, pues más protección te da. Pero si lo traes, repito, mal puesto y sigues usando el del mes pasado, sin lavarlo, pues mejor no te digo, ¿no? ¿Dónde dejar el cubrebocas en el momento de comer o a la hora de estar trabajando? Cometemos un error de que lo traemos, pues, lo quitamos y lo dejamos en la mesa. Hay que utilizar una bolsa propiamente para meterlo, para protegerlo mientras está ahí y no afectar a los que están junto de ti. Y si ya está el momento de desecharlo, lo vamos a desechar. Y otra cosa muy importante, saber de antemano que hay que destruirlos. Hay que destruirlos cuando ya los tiremos porque luego no vaya a ser que alguien lo tome. Digo, sabemos que puede alguien tomarlo y utilizarlo para sí mismo y contaminarse, ¿no? Eso es algo muy importante. O lo dejamos en una bolsa o definitivamente lo desechamos en una bolsa también para distinguirlo, sobre todo aquel paciente que lo está utilizando por estar enfermo, y destruirlo predominantemente para que alguien más no lo vaya a utilizar. ¿Puedo hacer ejercicio usando cubreboca? Claro que puedes. Claro que puedes y eso no es ninguna novedad. Yo llegué a ver al licenciado Gabriel corriendo medio maratón con un cubrebocas en la época de frío y hasta con bufanda. Entonces, claro que se puede. ¿Qué es más molesto? Sí. ¿Que dificulta jalar aire por el jadeo? Desde luego que también. Pero de que se puede hacer, claro que se puede hacer ejercicio con cubrebocas. Cuesta más trabajo respirar, nadie dice que no, pero ni te vas a ahogar con tu propio dióxido de carbono, como afirman algunos, y al contrario vas a estar ofreciendo, te proteges tú y también proteges al que tienes junto a ti. ¿Ok? ¿Cómo podemos desinfectar adecuadamente el ambiente en casa? Aquí también les he dejado un link de la Organización Mundial de la Salud y del Centro para la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, ya en página en español, para que ustedes lean
todo el link completito y ahí viene cómo preparar las soluciones, cómo lo debes de hacer, con qué sustancias hacerlo, cuál es la forma más económica y más práctica de hacer la limpieza en casa y no confundir. Una cosa es limpieza y otra cosa es desinfección. Primero hay que limpiar y luego hay que desinfectar. Ahí nos explica perfectamente esos términos. Frutas, verduras, abarrotes y todo lo que compramos comercialmente. Al principio se nos hacía la sugerencia de que llegando a casa había que desinfectar todo y habíamos que hacer. Mira, las latas de todas maneras llevan suciedad y hay que lavarlas. O sea, no hay que exagerar tanto en esa parte si tú tienes una buena higiene. Porque alguien decía, bueno, es que hay algunas frutas que si yo las animo, que las moje y ya se me echan a perder a los 2 días. Está bien, guárdalas correctamente con su bolsa plástica y ya cuando vayas a hacer la preparación de los alimentos, haz tu desinfección correcta para preparar los alimentos, ¿sí? Si tú constantemente te estás higienizando las manos, no va a haber problema de que te lo lleves. Digo, y si tienes buenos hábitos en casa, no tendría por qué complicarlo. ¿Qué me recomiendan para mejorar nuestro sistema inmunológico? Definitivamente, buena alimentación, buenos hábitos, medidas de higiene. Repito, esta es la solución a prácticamente todas las enfermedades infectocontagiosas. Buena alimentación, buenos hábitos y buenas medidas de higiene. Eso no solamente te protege del COVID, te protege de muchísimas enfermedades. Esta es la liga que les estoy dejando de la Organización Mundial de la Salud para que ustedes vean todo lo referente a las mascarillas, al uso de cubrebocas o mascarillas, pues preguntas y respuestas de que si los niños, que si los adultos, que si cuál es mejor y que cómo se usa. Aquí viene propiamente para que ustedes saquen todas esas dudas y lo puedan consultar con mayor calma, obviamente para obviar cuestiones de tiempo en esta presentación. Y asimismo también, esta es la otra liga que les dejo, ustedes pueden consultar todas las preguntas relacionadas con la higiene y cuestiones de cómo limpiar y desinfectar tu casa. Aquí vienen también hay un manual completo de limpieza y desinfección de los espacios comunitarios que pueden descargar ustedes y consultar desde la página de coronavirus.gov.mx y asimismo también del Centro de Control de Enfermedades, toda la guía de cómo hacer limpieza y desinfección, no solamente de espacios en casa, sino también laborales, en el auto, en los espacios públicos, en el transporte público. Ahí vienen, ahora sí que todas las guías que pueden ustedes consultar. La que sigue, por favor. Ok. Relacionado con diagnóstico, ¿dónde consigo una prueba y el costo? Miren, ¿dónde consigues una prueba? Hay laboratorios que ya están autorizados propiamente para hacer este tipo de pruebas. En la misma Secretaría de Salud, en tu centro de salud, y dependiendo de las características y de tus síntomas y de tu cuadro clínico, es la prueba que te van a recomendar. Aquí el asunto no es de billetes, es de seleccionar correctamente la prueba que se te debe de realizar. Si tú no cuentas con recurso económico, puedes utilizar cualquiera de los centros de salud de Secretaría de Salud. Nosotros ya también contamos con pruebas rápidas, pero dependiendo del cuadro, se va a determinar quién necesita una prueba de antígenos y quién necesita PCR. En cuanto a costo comercial, bueno, hay desde 340 pesos pruebas de antígenos hasta 800 pesos. Y en cuanto a pruebas de PCR, también van desde 850, 900 pesos hasta 5,000 pesos. ¿Ok? Hoy día el mercado es tan amplio y tan variado que pues hay muchas opciones, pero aquí recuerden, no es que porque esté más caro es más bueno o es más rápido. Igual la prueba de PCR se tarda lo que se tiene que tardar, te la cobran barata o cara. Y la prueba de antígenos, pues no es tan rápida, pero sí es más rápida que la de PCR y hay también costos muy económicos y también hay gente que pues cobra de más, vamos a decirlo así. Pero lo que quiero dejar firme es que si el asunto es por la cuestión de economía, pues se puede acudir a las unidades de Secretaría de Salud para recibir la valoración adecuada, la selección de la prueba adecuada y el apoyo para que no haya gasto. Si ya le pusieron la vacuna a alguien y después de 8 días salió positivo y los síntomas fueron la mayoría de los que nos está describiendo, doctor, entonces, ¿cuál es el motivo? Ojo, la vacunación no es para que no nos dé, sino para protegernos de las formas graves de la enfermedad. Es decir,
Nosotros podemos estar vacunados. La otra pregunta, ¿yo puedo estar vacunado y me puede dar COVID? Sí. Entonces, ¿para qué me vacuno? A ver, mi amigo, no es lo mismo que te enfermes de COVID a que te mueras de COVID. Es decir, puede que sí me enferme ya una vez vacunado, pero no se me va a complicar y no voy a terminar en una terapia. Y sí, a lo mejor me pone una tumbada por ahí de 2, 3 días, pero hasta ahí. Y pasa. Y lo que queremos es prevenir muerte o formas graves, evitar la saturación de hospitales y los excesivos gastos que genera atender a una persona con COVID. ¿De acuerdo? Entonces, el que está vacunado sí puede adquirir COVID después, sí. Porque también la gran fortaleza de su sistema inmunológico reforzado con la vacunación es lo que nos va a dar también la protección específica contra la enfermedad. Pero si mal atendida la persona y encima no se quiere vacunar, pues por supuesto el riesgo también aumenta. ¿Ok? En cuanto a tratamiento, híjole, aquí hay de todo, ¿eh? Que si el dióxido de cloro, ya dijimos que el dióxido de cloro no es para uso y consumo humano, es para limpieza, es para desinfección de superficies, es para otro uso, no es para que te lo bebas. Alguien por ahí nos cuestionaba, no, que sí, que una familia completa se lo tomó y lo usó y le fue bien. Igual les iba a ir bien aunque no se lo tomaran. Y correlacionaron, que sí es verídico, coincidencias. Pero no quise mostrar aquí, por respeto al auditorio, unas imágenes que tenemos de algunos médicos, compañeros, cirujanos, gastroenterólogos y endoscopistas, que ya están reportando también casos de gente que se quema el esófago y que se quema el estómago por el consumo de esa sustancia. Y se ven horribles, se ven horribles las imágenes de las endoscopías por gente que no se va a lo científico, sino a lo empírico o al conocimiento popular, ¿no? O a la difusión de una opinión. Digo, no son datos científicos, son opiniones, que no es lo mismo, ¿eh? Así que también hay. El uso de la ivermectina como prevención y parte del tratamiento, híjole, también como ha sido polémica en todos lados, ¿no? Pero créanmelo, no hay un solo estudio que en vivo demuestre la prevención. Hay estudios in vitro, sí. ¿Y cuál es la diferencia? En que una cosa es ya llevado a la práctica y otra cosa es la prueba experimental en laboratorio. La prueba experimental en laboratorio son bajo condiciones muy estrictas, muy vigiladas, pero ya en la persona y en el ciudadano común no funciona igual la ivermectina, además de que su principal mecanismo es ser antiparasitario y no antiviral. ¿De acuerdo? Ahí decía que 5 familiares sí les funcionó y que hay testimonios vivenciales y verídicos. A ver, son opiniones, no son fundamentos científicos ni técnicos, ¿eh? Sobre la toma de la vitamina D y de la vitamina C como preventivos, no podemos basar toda nuestra protección, licenciado, a una pastillita o a una vitamina. Ojalá así fuera. Digo, ojalá de veras fuera así, porque si así fuera, yo les aseguro que nosotros que trabajamos en hospital ya nos hubiéramos bebido no sé cuántas cajas de tabletas de vitamina C y de vitamina D para no estar en el riesgo. Pero como lo dije hace rato, no es la deficiencia de una vitamina o la falta de una vitamina o la administración de una vitamina la que nos va a proteger. Contribuye, sí, a un reforzamiento del sistema inmunológico, me queda claro, pero no es el único mecanismo que nos va a prevenir, eso que les quede muy claro, ¿no? Dice, entonces, ¿cuál sería el cuadro básico de medicamentos para un paciente COVID? No hay cuadro básico, señores, no hay cuadro básico, porque este comportamiento es muy variable de persona a persona. No se atiende el COVID como tal, se atiende las complicaciones y las manifestaciones clínicas que el COVID le está dando a esa persona y es sobre lo que se ataca. Si le da neumonía, se ataca la neumonía. Si tiene problemas de la coagulación, justamente eso es lo que se atiende. Y así pues, de acuerdo a la presencia, si tiene diarrea, pues se atiende la diarrea. ¿Sí? No tenemos todavía un medicamento ahora sí que estructurado, ya autorizado y que combate realmente el COVID. En su momento con la influenza sí lo tuvimos y lo tenemos todavía, que es el oseltamivir. No es el caso así del SARS-CoV-2. Dice, si los padres están contagiados, es recomendable que los hijos se aíslen de ellos.
Híjole, esto es algo muy difícil de responder porque todo va a depender de la característica social de la familia. Si la familia no tiene a nadie más a quien acudir, pues lógicamente no puedes hacer una separación de los hijos de los padres. Igual van a terminar conviviendo ahí mismo. Pero ya se los dije hace un rato, no quiere decir que porque hay un positivo en la casa, todos tengan que salir positivos. Si hay el adecuado aislamiento, si hay las medidas estrictas, si hay toda esa despliegue de medidas higiénicas y utilizamos correctamente todos los mecanismos de barrera que están ya comprobados que sí funcionan, puede salir el enfermo o los dos enfermos de la casa y los otros dos ahí permanecer, digo. Pero hay que limpiar muy bien, hay que desinfectar correctamente, utilizar las barreras, los equipos de protección y ventilar los espacios. ¿De acuerdo? En cuestiones de rehabilitación, porque también aquí venían preguntas muy interesantes. Ya me dio, ahora, ¿cuánto voy a tardar en salir del problema? Híjole, también tenemos documentadas secuelas que quedan posteriores al COVID y pueden ir desde afectaciones mismas del gusto y el olfato, como mencionaba, hasta algunas que tienen cuestiones neurológicas, algunos que ya quedan con falla pulmonar, no vuelven a adquirir, digo, entendiendo que un ataque a los pulmones después de una neumonía viral puede causar pérdida de la elasticidad del pulmón y entonces a esa persona le cuesta mucho trabajo volver a adquirir esa capacidad de ventilación que tenía anteriormente a la enfermedad, ¿no? Entonces es cuestión de rehabilitar, es cuestión de trabajar, de hacer ejercicios respiratorios para recuperar esa flexibilidad de los pulmones. Y hay gentes de edad avanzada que lógicamente no le podemos poner a hacer esos ejercicios y que quedan, sí, con esa secuela. Hay algunos que quedan dependientes de oxígeno, licenciado, y es complicada esa parte. ¿Cuáles son esas secuelas que tienen después del contagio? Lo mismo, hay un cuadro muy variado de secuelas, pero muy variado, que pueden ir, como les dije en un momento, desde no recuperar bien el olfato y el gusto hasta cuestiones neurológicas o muy avanzadas de los pulmones. ¿Dónde se consigue ayuda ante el pánico, miedo y ansiedad? Híjole, desde luego que esto es algo también muy, muy importante, porque si bien es cierto, también el encierro, también las medidas, también el estar con la presión de haber tenido un familiar muy enfermo, muy grave, la cuestión económica, todo lo que se mermó pues en esa etapa es mucho, muy, muy, muy pesado, pero sí tenemos líneas de atención psicológica también para apoyar esto y lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Y bueno, algunas otras cosas de tópicos varios, ya esta es la última diapositiva de las preguntas. De la ocupación hospitalaria, ya les mostré las gráficas, cómo estuvimos a mayor cantidad de contagios y a mayor cantidad de complicaciones, mayor la saturación de los hospitales. Alguien decía que ¿por qué si dicen al 80%, por qué dicen que está saturado? Pues porque un hospital al 80% ya está saturado. Es decir, tienes que tener ese 20% de margen para atender todo aquello que no sea COVID. Porque imagínate, todo lleno al 100% y de repente llega alguien con una fractura, ¿en dónde lo pones o quién te lo atiende? Entonces, por eso esas áreas también se tienen que quedar libres para atender otras urgencias. ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Cuando nosotros como sociedad lo decidamos. Y cuando tengamos una cobertura de vacunación o de protección específica lo bastante amplio, es decir, más del 80%, en donde nosotros ya no seamos un mecanismo de transmisión como personas, pues. Porque nosotros somos el mecanismo de transmisión, el virus está ahí, pero nosotros lo llevamos, el virus no vuela, nosotros lo transportamos. El día que nosotros como sociedad terminemos de entender esta parte, es cuando vamos a volver a nuestra, entre comillas, normalidad. Y en el entendido que nuestra normalidad no era la mejor, ¿eh? Y cuántas medidas higiénicas que no hacíamos antes, ahorita nos venimos a destapar. Y cuántos malos hábitos y costumbres que teníamos con anterioridad, esa era nuestra normalidad. Para que vean que la normalidad es un término muy relativo. ¿Cuánto durará la pandemia? Bueno, la pandemia ya ahora pasamos al término endemia, que también es un término muy interesante explicar, porque pandemia hablamos de que ya se diseminó en los diferentes continentes del mundo, pero ya endemia es el término que aplica para aquel problema que ya se queda con nosotros, ya lo tenemos como parte de nosotros. Eso es una endemia y eso es lo que tenemos justamente a más de un año de haber ya
pasado esta explosión epidémica, bueno, pues ya es una endemia, ya se convirtió en un virus más con el cual vamos a tener que convivir de aquí en adelante y con las variantes que vengan. Muy probablemente en un año estaremos platicando esto, primero Dios, y a lo mejor estaremos diciendo, ¿te acuerdas de la primera variedad? Ah, no, pues ahora ya tenemos la variedad fulana. Y también quizá la vacuna, al igual que la de influenza, tenga que estar haciendo modificaciones en su estructura. Y a lo mejor esa vacuna también va a ser como influenza, de cada año, con la finalidad de combatir también esas variantes del propio virus, porque ese ya se quedó. Y se va a adaptar primero él a nosotros que nosotros a él, se los garantizo. En cuanto a vacunación, sería toda una conferencia hablar nada más de vacunación, y para eso también aquí les he dejado un link de una página muy interesante de México, la Asociación Mexicana de Vacunología, que es un organismo serio, componentes también, cada semana están sacando una ponencia diferente de la actualización de las vacunas, y aquí podemos ver tipos de vacunas, cómo está hecha una, cómo está hecha otra, cómo se aplica, cuántas dosis, con qué periodicidad, cuánto es la protección que brindan. Está muy interesante también ese link para que por ahí lo consulte. ¿La persona que tiene COVID se puede vacunar? No. Hay que esperar a que salga del cuadro del COVID, permitir que su sistema inmunológico más o menos se ponga a tono, se restablezca un poquito para poderlo exponer a la vacuna, de tal suerte que tenga una respuesta adecuada a la vacunación. Y al rato no se anden asociando efectos secundarios de la vacuna con efectos todavía de la enfermedad que el paciente tenga. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que dejar? Se recomiendan entre 3 a 4 semanas después de haber padecido el COVID para poderse, generalmente 3 semanas después de haber padecido ya el cuadro de COVID, para poderse hacer la aplicación de la vacuna. Ojalá, ¿verdad?, que todo el mundo tuviéramos como para tomar esas decisiones. No es así. Pero bueno, después de que se aplique la vacuna contra el COVID, ¿cuánto duraría la protección? Bueno, esto vuelvo otra vez, es algo similar también y que mucho va a depender del sistema inmunológico de la persona. Dependiendo la vacuna y dependiendo la aplicación, se está aspirando a tener protecciones desde 60 hasta más del 90% de protección o inmunidad en las personas, pero bueno, esto puede ser variable también porque hay personas, como lo dije hace un momento, que sí pueden tener alguna reacción secundaria, como todas las vacunas, pero también puede que no alcancen la inmunidad completa por cuestiones propias de su sistema inmunológico. Y otra pregunta muy interesante que hacían, también fueron varias las personas que preguntaron acerca del uso de los concentradores de oxígeno y de los tanques de oxígeno, que cuál era mejor, que qué recomendábamos y demás. Bueno, a final de cuentas se busca un aporte de oxígeno para la persona que lo requiere y puede ser a través de oxígeno contenido en un tanque que se puede regular y que la ventaja que nos da el tanque es que, bueno, tú puedes meterle más presión, puede ir desde 2, 3, 4 litros hasta 10 litros, pero obviamente a mayor consumo, pues menos te va a durar el tanque y mayor es el costo. Los concentradores de oxígeno hacen exactamente lo mismo, proveen oxigenoterapia a las personas, pero por el mecanismo de cómo funcionan, no te pueden aportar más de, algunos de 5, otros de 7 y otros hasta de 10 litros por minuto, es lo máximo que te lleva a dar un concentrador. Y uno de los grandes problemas es el costo. Tanto es caro ahorita el costo de surtir un tanque como es también caro el costo de los concentradores, porque originalmente andaban entre 14 y 17 mil pesos y ahorita andan arriba de 40 mil. Yo no sé costo-beneficio a largo plazo que convenga más, porque si el paciente tiene que quedar definitivamente con el uso de oxígeno, a lo mejor conviene más un concentrador por costo, ¿no? Y por costos de mantenimiento y por tenerlo ya ahí en casa. Pero bueno, aquí también, para esto también les he dejado aquí un link de la página oficial de Infra, que es uno de los proveedores principales de oxígeno medicinal. Aquí sí es muy importante, oxígeno medicinal a nivel nacional, y que ahí ustedes pueden ver hasta en un videíto cómo funciona un concentrador, cómo se administra, cómo se aplica, cuál es el mejor. Y también hay marcas, también aquí hay marcas. Todos los que vienen en esa página de Infra sin hacer comercial, digo, finalmente es el principal proveedor. Los que vienen en la página de Infra son aquellos que están autorizados y que sí son confiables, porque también aquí hay muchas marcas patito, aguas. Hay que irse a consultar los sitios oficiales para tener una buena asesoría. La que sigue, por favor.
Este es un ejemplo, licenciado, de los tipos de vacunas que hay ahorita comercialmente hablando, que ya se están, bueno, comercialmente hablando, pero no para el público en general, me refiero comercialmente hablando para los gobiernos. El origen de las vacunas, el diseño de cada una de ellas, de las marcas de los laboratorios, pues que están en actual producción y ya autorizadas. Se siguen día con día autorizando, ¿no? Johnson & Johnson acaba de también sacar la suya y está buscando también la autorización emergente para la aplicación por pandemia. Y así van a seguir algunos otros laboratorios experimentando sobre esto. Vean las asociaciones que hay entre laboratorios, ¿no? Reino Unido con Suecia, Estados Unidos con Alemania, la rusa propiamente, los rusos también hicieron lo suyo propio, China también tiene ya también por ahí las suyas con autorización, y aquí es muy práctica esta imagen, porque ahí te dice el número de dosis y la eficacia ya comprobada en los estudios experimentales sobre los cuales alcanzaron sus autorizaciones. A lo mejor les llama la atención mucho la del principio, que como que 60% y 66%, bueno, esos son los resultados en experimental. Lógicamente, también ahorita una de las tareas principales que tenemos como organismos de salud pública es hacer la vigilancia de los pacientes o de las personas a las cuales ya se aplicaron la vacuna para ir viendo la efectividad de cada uno de ellos. Nada más les adelanto un poquito, en el país de Israel, que es uno de los países que más se pusieron, valga la expresión, se pusieron las pilas desde el principio y que más cobertura de vacunación han tenido, son los que más reportan resultados de efectos secundarios, de cobertura de vacunación, de efectos también benéficos. Incluso se les han hecho mediciones de inmunoglobulinas, pues de anticuerpos a las personas para ver hasta qué tanto efecto benéfico tiene la primera y la segunda dosis y después de la segunda y cuánto tiempo después. La mayoría de ellos te dicen que después, una semana o 14 días después de la segunda aplicación es cuando se alcanza la mayor protección, o sea, los 92, 95% de inmunidad, que es lo que viene ahí de protección. ¿Ok? La que sigue, por favor. Esta es la página oficial que les decía de Grupo Infra, en donde ustedes pueden consultar los tipos de concentradores que hay, los costos de los mismos, el mecanismo, y generalmente esos que están ahí son grado medicinal. Esos que están ahí son grado médico, pues, mejor dicho, que proveen oxígeno medicinal, son los que están autorizados, son los de mejor calidad, y la verdad es que te van a ofrecer un mejor, que es más caros o más baratos, la verdad es que ahorita todos están caros, definitivamente. Y la otra página, y ahí viene ese videito de cómo funcionan los concentradores de oxígeno en ese link, para que ustedes puedan ver de una manera muy práctica, muy sencilla, sin que yo les explique tanto. Creo que una imagen dice más que 1000 palabras y el video les va a ayudar mucho para comprender cómo funcionan. Y por otro lado, la página que les recomiendo de Facebook es de la Asociación Mexicana de Vacunología, en donde ustedes ahí pueden todo lo que quieran saber de vacunas en el país. Ahí pueden ir actualizándose semana tras semana. Les digo, también hay conferencias muy buenas de inmunólogos y de vacunólogos, que hay especialistas también en vacunación, por si no lo sabía, que ustedes pueden ir actualizándose día con día, semana, o mejor dicho, semana a semana, de las novedades que hay en nuestro país al respecto. Y para finalizar, bueno, los cambios de color en el semáforo no nos dicen otra cosa más que qué tanta ocupación hospitalaria hay. Más sin embargo, no quiere decir que ya con esto nos soltemos otra vez las riendas y andemos otra vez por ahí en uno y en otro lugar arriesgándonos y poniendo en riesgo a los de la casa. Eso ya se los habíamos comentado. Para esto, justamente, es que estamos capacitándolos a ustedes, orientándolos, que ustedes reciban la información de voz directa, no de nosotros como expertos tanto así, pero sí estamos un poquito más leídos en el tema y como ustedes pueden ver, nos apoyamos lógicamente con otras ligas o con otras asociaciones, con fuentes oficiales. Esto es lo importante. Lo que sí es importante es que nosotros consultemos fuentes oficiales, porque el exceso de información que anda en redes sociales es lo que causa a veces los problemas. No podemos ejercer una acción en salud pública mientras no tengamos la cooperación de la población, mientras no exista la participación social. Pero la participación social es una responsabilidad también de las personas, porque tenemos que asumir también los compromisos
como sociedad en beneficio propio y de nuestra gente. Para nosotros poder hacer promoción a la salud, tenemos que educar primero. Por eso este vínculo entre educación y salud es piedra angular de esta estrategia social. Si nosotros le proveemos a la gente buena información, información útil que les sirva para la toma de decisiones, entonces van a poder cambiar sus hábitos, van a generar un mecanismo de cambio de mentalidad, de mejora de los buenos hábitos, y por consecuencia van a beneficiar su calidad de vida. ¿De acuerdo? Entonces, en esta emergencia sanitaria, de verdad es que la prevención se basa en la buena educación. Y nosotros tenemos que tener mucho compromiso en favorecer que ustedes se informen correctamente. Porque aquí hablaría yo de otro término que se llama integridad, que yo hago no solamente lo que digo cuando me ven, sino que también lo debo de hacer aunque no me vean. Ay, ahorita lo hago porque el doctor me está viendo. Ahorita obedezco porque está el policía. Pero mientras no me ven, me paso. A ver, no. Tú tienes que ser íntegro, lo que dices con lo que haces. Y lo más importante es que esas medidas sanitarias no solamente las llevemos a cabo dentro del trabajo porque me está mi jefe vigilando, o dentro del tal lugar porque me están viendo, sino también dentro de la casa. También dentro de la casa es muy importante que sigamos teniendo esa integridad. Y la participación comunitaria solamente la vamos a lograr cuando tengamos una población bien informada. Cuando tengamos una población lo suficientemente informada, pero sobre todo bien informada, con ahora sí que con instrucciones veraces y con información bien consultada en páginas oficiales, entonces vamos a combatir lo que ahora le llamamos infodemia. La infodemia es exceso de información circulando por ahí sin fundamento científico. La que sigue. ¿Y qué estamos haciendo en la vinculación con educación? Bueno, de entrada, que ustedes nos ayuden siendo promotores. Si ustedes, como directivos, como supervisores, como jefes de sector, nos ayudan a ser promotores de este mensaje y de esta información, nosotros vamos a poder medir el impacto más adelante de la promoción que ustedes nos ayuden a replicar. Y este triángulo virtuoso que estamos viendo aquí entre monitores, agentes y procuradores, verdaderamente nosotros estamos buscando conseguir un impacto social, que nosotros verdaderamente tengamos esa participación comunitaria cuando nosotros lleguemos, con el apoyo de ustedes, que lleguemos hasta el rincón, hasta donde encontremos por ahí un centro de salud, hasta donde esté una escuela, hasta donde esté una casita de salud y hasta el lugar más lejano del rincón de este estado, de esta región, que nosotros llevemos esa buena información para que se traduzca en cambio de mentalidad, en cambio de hábitos y en beneficio en la salud personal y familiar. Tenemos que ser facilitadores de este proceso de aprendizaje para que después nosotros, por libre convencimiento, ayudemos a replicar esta información. Yo te asesoro a ti o te educo a ti para que tú ayudes al de junto y al que está más abajo y así sucesivamente se vaya la cadenita para que todos participemos en este proceso y llegue no solamente a los directivos, que llegue al personal docente, que llegue a todos los administrativos, al personal de apoyo, que llegue lógicamente a los padres de familia, a los cuidadores de los menores y a todos los adolescentes, a todo mundo. Mientras más gente esté bien informada, aspiramos a tener un mayor impacto en salud pública. Estrategias hay muchas. Todas las estrategias se basan principalmente en estas 5 medidas. El evitar salir de casa, el evitar compartir, el cubrebocas, en esa disciplina social que debemos de guardar en los lugares de concentración, en evitar la automedicación y cuidar a nuestros chicos. Eso es algo bien importante. Si nosotros cuidamos a los más vulnerables, a la familia, y hacemos lo que debe ser en cuanto a las medidas higiénicas, si tenemos esos buenos hábitos del uso de cubrebocas, de limpieza y desinfección de superficies, del estornudo de etiqueta, y ayudamos a las demás personas a hacer las cosas bien,
a reconocer los signos y síntomas, las señales de alarma, identificar en dónde puedo recibir ayuda, inclusive hasta ayudar al vecino que no pueda, para evitar que se ponga en riesgo, creo que vamos a poder lograr mucho. Hay medidas tan básicas como el lavado de manos, la limpieza, el uso de cubrebocas y la sana distancia, que lo tenemos que seguir procurando. Lo dijimos, esto va para largo todavía. Y en la medida que nosotros hagamos esa conciencia, difundamos la buena información y logremos concientizar al resto de las personas, vamos a poder vivir mejor, o valga la expresión, a convivir con este virus y con esta enfermedad. Hace rato preguntaban, ¿en dónde puedo resolver otras dudas? Bueno, nosotros tenemos páginas oficiales de la Secretaría de Salud, están los teléfonos 800-627-2583, el 800-0044-800 y la página oficial de gobierno del estado, coronavirus.guanajuato.gov.mx, e incluso si no tenemos tantos datos y nos cuesta trabajo, muchas de estas preguntas ustedes ya las pueden hacer por WhatsApp. Ya tenemos información propiamente también por WhatsApp, el 477-919-0712. Es ahorita uno de los mecanismos también que tenemos para cambiar la desinformación. Evitemos los rumores y vamos a consultar los lugares o las páginas oficiales y las fuentes oficiales para evitar justamente ese gran problema que es la desinformación. Recuerden que el virus no tiene palabra de honor y que el virus ese sí chambea las 24 horas, los 365 y hasta 66 si es bisiesto del año y en todas partes. Así que si nosotros estamos conscientes que el virus está en cualquier lugar, nosotros tenemos que estar preparados para convivir con él y hacerlo de la mejor manera. En cuanto al apoyo de salud mental, que nosotros también tenemos ya para brindar a la gente, y lo tenemos desde hace mucho y lo hemos reforzado ahora con esta pandemia, bueno, como institución de salud, nosotros tenemos la página de Dinámicamente, en donde también ofrecemos orientación para mejorar la salud mental e incluso hasta para dar atención de contención ante la desesperación, la depresión y demás problemas que hemos visto que se manifiestan en la salud mental de los guanajuatenses. Bueno, pues tenemos el 800-290-0024, en donde expertos en el área de salud mental nos pueden ayudar a tener también una contención en cuanto a atención preventiva o de crisis emocionales y también ayudarnos correctamente en cómo canalizar todas esas emociones que también están a flor de piel y que mucho se han ahora mostrado, ¿no? Anteriormente no veíamos a la salud mental como algo importante, pero hemos visto que si tenemos que hablar de integridad o de una salud integral, pues también tenemos que atender las cuestiones de salud mental, ¿sí? Porque es parte fundamental de que nosotros estemos tranquilos, conscientes y llevemos las cosas a mejor camino. Esta página también la pueden consultar dentro de coronavirus. Hay una liga que te enlaza en coronavirus.guanajuato.gov.mx hacia todo lo que tiene que ver concerniente a la salud mental. Y ahí ustedes pueden ver esta página de Dinámicamente, en donde tiene apartados para todas las edades, para niños, para adolescentes, para personas mayores, para personas con COVID y hasta personas que no tienen COVID. Porque recuerden, las otras enfermedades no están en descanso, las otras enfermedades siguen activas. Y hay gente también con depresión, con esquizofrenia, con alteraciones de la personalidad. Y estas alteraciones emocionales también tienen que ser atendidas. Hemos identificado que muchas personas han dejado de asistir a la consulta por temor a contagiarse en esos espacios en donde acuden otro tipo de enfermos. Bueno, con esto les mostramos que hay alternativas para continuar con su atención y para recibir una orientación adecuada en el caso que lo requiera. Creo que esa es la última diapositiva, sí, en efecto. Pues yo agradezco mucho de veras el favor de su atención y que me hayan aguantado prácticamente ahorita poco más de una hora en esta ponencia, pero la mejor intención era resolver todas las dudas que teníamos en esta primera sesión, y si salen otras, con muchísimo gusto aquí estaremos para otra más, en función de poder contar con ustedes como auditorio.
que aparte se han portado de maravilla. Me encanta preparar esto. Yo estoy muy agradecido con todos ustedes, de verdad, y por permitirme influir, ¿por qué no decirlo?, en la mejora de la salud suya, de sus alumnos, de sus familiares y de su hogar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas días, tardes. Buenos días, muchísimas gracias por estar. Manolo, muchísimas gracias. Y le digo Manolo y déjenme les platico muy en la confianza, porque además Manolo, el doctor Fer, ya se volvieron parte de la familia educativa. Muchísimas gracias. Igual el doctor José Luis, que siempre nos brinda todo el apoyo, jefe de la Juris. Y yo quisiera comentarles para cerrar, que esa segunda sesión, como ustedes lo pudieron ver, atiende inquietudes de ustedes, inquietudes que ustedes nos plantearon en la sesión pasada. En Facebook bajamos muchas de las preguntas de Facebook que ustedes amablemente nos compartían y buscamos dar atención. Agradezco muchísimo a los coordinadores que estuvieron aquí muy al pendiente. Maritza, por supuesto, América, Víctor, Rodolfo, Mayra ahí en despacho, y también a Mireya, que ahora ya no está con nosotros, pero que le tocó impulsar mucho de este trabajo. Yo quiero agradecer a los jefes de sector, que son el puente y quien da seguimiento a la operación educativa de esta región, a los supervisores, por supuesto, que son una figura determinante en que pasen cosas importantes en las escuelas. Y reitero, hace un momento yo decía, me parece que todo este esfuerzo comienza a dar resultados y es fruto yo creo que de la generosidad de todos. Estamos en una etapa de solidaridad y esto es un acto de generosidad también, de un equipo médico de especialistas que se abren un espacio en agenda. Tiene muchísimo trabajo. Si yo me atrevo hoy a decir, hoy los doctores del sector salud, nuestros héroes de blanco, tienen muchísimo trabajo y sin embargo abren un espacio para compartir y ayudar al sistema educativo. Yo creo que también me atrevo a decir que nos toca a todos ser ejemplo, nos toca a todos replicar. Hace un momento alguien me preguntaba por WhatsApp si estaba autorizada la posibilidad de difundir esta información porque es muy valiosa. Yo les diría, no solo está autorizada. Yo creo que hoy el sistema educativo está teniendo una función determinante en la promoción de la prevención. Yo les diría gracias por quienes han compartido y era una invitación a que a todos ejerzamos este liderazgo en términos de prevención. Pero no solo difundiendo la información, sino siendo ejemplo. Yo creo que el mejor discurso es nuestro comportamiento. Nuestro mejor discurso se traduce en nuestra vida cotidiana y si nos ven nosotros cuidando protocolos, cuidando medidas, nosotros somos los principales promotores. Así es de que muchísimas gracias. Reitero la invitación a que hagamos difusión. Yo agradezco muchísimo a Manolo, a Fer, al doctor que va llegando, el doctor Ledesma, también un saludo que ha sido como de los que han estado aquí siempre al pendiente. Muchísimas gracias. Yo digo, ahorita estamos trabajando con Mario, con Marichi y con Germain. Al final tendremos el dato de cuántas personas se conectaron el día de hoy. Para nosotros es importante que llegue a todas las familias, tendremos ese dato y también tendremos la integración de todas las preguntas, porque si nos permiten y abusando de la buena disposición de la Secretaría de Salud, pues quisiéramos ver si nos pueden apoyar integrando esas preguntas y que podamos nosotros hacer una siguiente sesión ya de manera puntual. Yo creo que esta alianza que se da entre Secretaría de Educación y Secretaría de Salud rinde frutos. Reitero, la doctora Yolosochil estuvo a punto de estar en la sesión. Agradece y reconoce el esfuerzo de la Secretaría de Salud. Un saludo al señor secretario también. Y yo cierro diciendo que lo que hoy estamos viviendo es un ejercicio de solidaridad, ¿sí? Y quiero invitar a cada uno de los integrantes de esta comunidad educativa a que hagamos nuestro mejor esfuerzo, que seamos promotores de vida. Hoy lo que vivimos, hace un rato lo decía, la tormenta que estamos viviendo pone muchas vidas en riesgo. Y si nosotros desde el perfil y la trinchera que nos toca promovemos estos cuidados, somos promotores de vida.
quiero agradecerles a quienes hoy se conectaron. Estaremos dándole difusión a esta presentación y agradecerles también que hagamos esto y que sigamos en contacto, que nos sigamos cuidando todos ahí en casa. Queridos papás, hay que cuidarnos. Queridos maestros, hay que cuidarnos también. Jefes de sector, supervisores, hay que cuidarnos. Amigos del sector salud, hay que cuidarnos. Compañeros de la delegación, hay que cuidarnos también y yo creo que nos estaremos viendo pronto. Yo creo que hoy nos toca a todos hacer nuestro mejor esfuerzo. Gracias, sector salud, por la oportunidad y no sé si el doctor Fernando, Manolo, doctor Ledesma quieran comentar algo o cerramos. Reitero, le estaremos dando difusión. Muchísimas gracias por estar. Gracias por este espacio. A nombre de la doctora Yolosóchil Bustamante, nuestra secretaria de Educación, gracias a cada uno de ustedes por cuidarse, por cuidarme y por cuidarnos todos. Muchísimas gracias y que sigamos bien. Buenos días.